Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Otras 4 horas aquí con nosotros. Sabemos que les encanta. Ya díganos, que no pinches mamemos, por favor. Bueno, ¿por qué eso no está rolita? Pues porque estábamos buscando. Dijimos, a ver, ¿qué rola queda con el tema de hoy, no? Dijimos, pues el tema de hoy es el siguiente. ¿Qué les pasa? Se supone que según cultural hacer esto. No sé, es más cultural esa frase y luego... Claro, ya es cultural. De hecho, creo que tenemos que cambiar de tema. Whatever tomorrow. Su nuevo contenido es bueno. ¿Es cultural? ¿Qué nuevo contenido? Sí, es un... Bueno, el punto es que el tema de hoy se trata de... se puede separar al artista de su obra, de su arte, de lo que ha hecho. Y pues es un tema del que teníamos ganas de hablar ya desde hace un chorro. Y es un tema como que siempre que llegas con alguien que le sabe un poco al arte y empiezas a decir eso, como que hay muchas opiniones encontradas por ahí, ¿no? Sí, claro, porque son interpretaciones personales. Eso es lo sabroso de este tema, pues. O sea que no hay como... No es como la gastronomía mexicana o Porfirio Díaz que sabíamos bien de qué íbamos a hablar, ¿no? Aquí tiene que ver con la interpretación. Sí, esto es más como una especie de conversatorio, tema de debate, mesa de debate, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la intención era traer a más personas el día de hoy para que esto se volviera como más jugoso, más, que tuviera nutrido. más nutrido, más rico. Desafortunadamente no pudieron venir más personas, pero tenemos aquí a un grande, así es. Braulio Díaz. Hola, de vuelta, muchas gracias por invitarme otra vez. Es un honor. Sí. No, es un honor. Muchísimas gracias. Ya, personaje secundario de Personaje recurrente de tercera llamada. Puede ser un cambio también. Sí. Y pues sí, justo decidimos poner esta rola de... Más que la rola, que es una muy chida rola, Sí. más que nada por la rola, más que por la rola, por Sí. el grupo, ¿no? Claro. Que es una rola, si no la conocen, ya dije muchas veces rola, de Botellita de Jerez, Sí. que pues va muy de la mano con el tema de ahora, porque pues hace unos meses, ya tiene más de meses. Ya, meses, Sí, ya. sí, ya muchos muchos meses. meses. El vocalista de... ¿Sí era el vocalista? Y bajista. El El vocalista a veces no, pero siempre, se le pero conoce más por ser bajista. bajista. Ajá. El bajista de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil. Armando Vega Gil, En paz descanse. en paz descanse. Pues sí, todos escucharon esa noticia, sino pues salieron como ciertos mensajes del Me Too Sí. que pues lo acusaban de acosar a una muchacha Cuando era pequeño, menor de edad. cuando era claro. menor de edad, y pues él lo que lo llevó al suicidio fue que pues era su arte estaba dedicada a los niños. y pues que le dijeran eso pues iba a ser como el acabose de él. Claro. Entonces es algo fuerte, ¿no? Decir que una persona tuvo que llegar a esto porque pues justo por el tema de que no iba a ser fácil separar a lo que hacía, a su música, de lo que decían de él, de Claro. su persona, de su vida. Bueno, ese es un tema grande que también es muy debatible, de qué estuvo pasando con el Me Too y pues lo que ha generado y todo eso, pero no es Pero el tema. incluso va de la mano, ¿no? Un poco No, de la mano. sí, yo creo que sí es muy pertinente porque Uh-huh. el hecho de separar al arte del artista conlleva todas las acciones que en su vida personal puede haber cometido este artista. Exacto. Entonces, Bueno, hace rato comentábamos sobre Woody Allen, ¿no? sí. Que yo me quedé con ganas de
decir algo que ya no recuerdo. Bueno, pero principiamos, ¿qué onda? Disculpen. Esto es tercera llamada. Principiamos. Qué intenso. Bueno, yo no sé, o sea, a mí particularmente me fue difícil escoger una postura. Incluso ahora no la tengo clara. Pero, o sea, porque me parece que es un dilema moral. Sobre todo, en mi caso particular, con autores artistas activos. ¿Por qué? Porque quizás, si habláramos de Picasso, de Van Gogh, de Edgar Allan Poe, ¿no? Ahora sabemos un poco más sobre su vida, pero el aporte cultural ya está ahí, ya son seres, digamos, consagrados. Y que negarlos o apartarlos de la historia del arte es difícil, ¿no? El asunto para mí es, o sea, no es coherente, evidentemente, pero es correcto que uno, siendo reprobando actos como el acoso a las mujeres, como la violencia, le dé espacios o consuma los contenidos de gente que ha cometido este tipo de delitos, porque son delitos, ¿no? Ese es como el dilema que yo tengo, la disyuntiva, ¿no? Y pues quizás por ahí me gustaría, o sea, bueno, no sé ustedes, pero quizás que empezáramos a comentar de principio cuál es la postura que tenemos al respecto, ¿no? Sí, bueno, pues yo pues siempre había sido muy partidario antes de que sí, de que tenías que separar al artista de la obra, ¿no? Que no era la misma cosa, la vida de una persona, sus asuntos personales, porque al final todos somos seres humanos y vamos a cometer errores, ¿no? Algunos más catastróficos, más perversos que otros, pero pues al final somos humanos que no somos pura bondad, nunca, y pues yo decía, eso hay que separarlo del aporte histórico que tiene, del aporte para su campo, del aporte que tiene para esto, ¿no? Pero algo que sí, algo que me dijeron el otro día y que tenía mucha razón, es que pues al final la obra no llega de la nada. La obra llega del contexto de esta persona. Exacto. La obra llega de lo que vivió, de su manera de ver el mundo, de su manera de existir. Incluso y muchas veces esto está sea ficción, ¿no? Ajá, y muchas siempre veces, hay siempre. Y una correlación. la postura política, social de esa persona está impregnada en su obra, lo quieras o no, porque eso es lo que hace, y si no está haciendo eso, no está haciendo algo bien en su trabajo. Claro. Y es un poco el papel del lector, del consumidor, saber de esta realidad por la que el autor está pasando. A lo mejor cada quien está en todo su derecho de disfrutar una película de Kevin Spacey, o algo producido por Harvey Weinstein, o algo pintado por Paul Gauguin. Sí, sí. El chiste de esto es reconocer que esas personas hicieron algunos actos en su carrera que pues tienes que reconocer, tienes que saber que existen al momento de estar disfrutando sus productos. Sí. Sí, porque ahora la realidad es que hay un factor o un ingrediente novedoso, que es, o sea, antes cuando uno leía cualquier libro de cualquier autor, su biografía era más estrictamente laboral. Es decir, para entender su obra, quizás tienes que leer, o sea, para entender esta obra tienes que repasar sus otros textos. Y entonces, en X autor, ¿no? Escribió tal libro en este año. Y así era más bien un repaso por su carrera artística. Pero hay un factor que es la inmediatez de la información. Las redes sociales, las nuevas maneras de difundir noticias, ¿no? Entonces y nuevos movimientos como lo es el Me Too. Entonces este tipo de situaciones son difundidas casi a todo el mundo, o son exhibidas a todo el mundo, y así es difícil borrar esos sucesos, ¿no?
Entonces me parece que ahora por eso sí se interrelaciona la vida del autor con su obra. Antes no, antes se relacionaba más bien con su trabajo y uno podía hacer interpretaciones de lo que el autor quería decir. Pero ahora ya es, o sea, ya estamos tan en contacto con este tipo de información y con estos sucesos que es difícil no considerar al autor como tal, como ser humano, al ver o al disfrutar o al consumir la obra per se, ¿no? Y es que hay obras donde es más fácil distinguir la vida del autor en su obra y hay algunas en las que no. Véase, por ejemplo, el caso que mencionabas hace ratito de Pablo Picasso. Por ejemplo, es en ciertas pinturas en las que aparecen mujeres en sus obras, pues es muy apreciable esa misoginia que caracterizaba a la persona que era Pablo Picasso, no siendo así, por ejemplo, en Guernica, ¿no? Claro. O sea, hay obras donde es mucho más evidente la influencia de la vida personal del autor. Exacto. Y hay ocasiones en donde esta misma influencia enriquece a la historia. Véase, por ejemplo, el caso de esta película Marriage Story de Noah Baumbach, que se recién estrenó en Netflix. Esta película está levemente basada en la vida personal del director, que acaba de pasar por un divorcio. Entonces, esa perspectiva de primera mano enriquece muchísimo el desarrollo de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando esto mismo lo puedes percibir de manera negativa? Sí. Mencionaba hace unos minutos a Paul Gauguin, un pintor. Un pintor que se casó, yo creo que recuerdo haber leído 2 veces con chicas de Tahití menores de edad. Y hay varias pinturas pues, de este mismo autor en el que se aprecian muchas chicas de Tahití desnudas. Entonces no es lo mismo apreciar una obra solita de él. Ay, mira, a lo mejor quiso expresar lo que visitó alguna vez. Es diferente cuando sabes que se casó con estas 2 chicas menores de edad, ambas, y las pintó. ¿Y cómo es a veces hasta cierto punto necesario, ¿no? Hay unas obras que pues las ves por sí mismas y tú dirías pues no, o sea, veo tal y tal y tal, pero no es hasta que entiendes la vida del autor, hasta que entiendes por lo que pasó y lo que vivió y qué estaba pasando en ese momento con él, que entiendes lo que quería hacer en esa obra, ¿no? Yo ahorita me estoy imaginando a Francis Bacon, un pintor neoexpresionista, que literal vivió un infierno, ¿no? Homosexual, lo corrieron de su casa, se enamoraba de personas mucho mayores que él y varios de sus novios se suicidaron y, o sea, una vida trágica de plano, ¿no? Y ves lo que pinta y son cosas muy, muy, muy grotescas, pero tú lo ves normal y entiendes lo que hay, ¿no? Entiendes lo que tiene. Pero no es hasta que lo escuchas a él decir qué estaba pintando ahí, qué es lo que se le estaba ocurriendo, cuando aprecias esa obra de una manera distinta, totalmente distinta. Y otra cosa que quería mencionar es que, así como ponerlo sobre la mesa este tema, es que yo siento que a veces algo que tenemos que tener en mente es que no podemos poner en el mismo plato a lo que sucede hoy en día, a los artistas de hoy en día, con los del pasado, ¿no? Porque me estaba acordando que a Freud lo criticaban mucho, ¿no? A Freud lo empiezan a criticar mucho, pues, porque nunca habló de la... Hubo temas que no trató de la homofobia, del homosexualismo. Ajá. Del homosexualismo. Y nunca los trató y nunca les dio su interés. Pero dices, es que imagínate esa etapa de la historia. ¿Qué es lo que haces? No puedes tratar en el mismo plato a Sócrates, ¿no? Por no haberle dado su lugar a la mujer.
en su contexto histórico miles de años Exacto. atrás, porque no era la sociedad que tenemos hoy en día, no es la sociedad que está luchando por los valores de la mujer, tienes que entender de dónde vienen, ¿no? Tienes que entender que ahí empiezan a ser el patriarcado, no era tan fácil decir, no, pues es que la mujer también tiene derechos, la mujer también tiene estas cosas, porque si no lo mataban, si no Claro. lo linchaban, o sea, era o decir lo que pensaba de la manera que podía, y eso que fue bastante controversial, ¿no? Pero era eso o morir, o incluso hasta en su pensamiento no cabía por el contexto histórico del momento. Claro, porque al fin de cuentas un autor o un artista es producto de su época, claramente. Yo creo que... O sea, el ser humano es producto de su época, ¿no? O sea, por cómo nos relacionamos, nos comportamos en muchas formas. O sea, las ideas que tenemos nos las han transmitido otros autores, un libro, nuestros padres. Es decir, respondemos a nuestro contexto. No hay nada cultural. original. Claro. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que no hay artista que se pueda decir que está adelantado de su época. No, para nada. O sea, a lo mejor puede ser un visionario, sí, pero a fin de cuentas sigue siendo, como lo vimos, un producto de la época, del contexto social que está viviendo. Sí. Y yo quería comentar que tan sí se interrelaciona tan sí se interrelaciona la vida del autor con su obra, que hoy ya incide incluso en el aspecto comercial del arte. Es decir, yo por ejemplo tengo mi disquera, Paolo, productoras Paolo, lo que sea, ¿no? Tengo mi disquera y estoy produciéndole a cualquier artista, y a este artista le sale una controversia de este tipo. Y yo no le puedo seguir produciendo música a un personaje que va a atentar contra el prestigio de mi marca, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con Amazon y Woody Allen. No le querían estrenar su película porque yo no puedo publicarle a una persona que está en el ojo del huracán, porque va contra mi prestigio y porque la gente no solo va a valorar si la película es buena o no, sino también va a valorar la situación actual que vive el director o el guionista, ¿no? Entonces sí es un factor ahora importante, sí, lo que hace el... O sea, creo que hay una diferencia entre... Y eso es algo que ha afectado muchísimo tanto a escritores, autores, actores. La diferencia entre una acusación y entre algo por lo que está condenado. Por ejemplo, yo veo el caso de Kevin Spacey. Ajá. Por ejemplo, estaba, a lo mejor no en la cúspide, pero sí estaba en un momento muy alto de su carrera el año pasado, sí. Cuando estaba por liberar la última temporada de House of Cards, producida por Netflix. Sucede esta acusación de este chico que afirma que hace 20 años lo tocó sin su consentimiento, creo que afirma que lo violó. Uh-huh. O sea, ¿qué valor le estamos dando a una acusación de hace tantos años en el que, a fin de cuentas, hoy sabemos que el chico retiró la acusación? Pero mientras, creo que no hemos vuelto a escuchar hablar de Kevin Spacey. Claro. Por ejemplo. Y eso ya viene obligado el juntar al autor con su arte. Claro. Sí, además porque o sea, la importancia de una acusación, ¿no? Uh-huh. Puede que no sea cierta, porque ahora son figuras públicas y ahora es algo que está como tan presente en nuestras mentes que quizás por tener un momento de notoriedad podemos lanzar una acusación con mucha ligereza. Pero eso pone en duda al autor, ¿no? Sea o no cierto, podemos decir que cualquier acusación existe la posibilidad de que no sea cierta y que el artista en cuestión sea un hombre pulcro, ¿no?
Pero una acusación ya de primeras te pone en duda. Porque no es posible saber si es cierta o no, a menos que se compruebe con datos duros. Y si no se puede comprobar, te pone en duda, ¿no? Es que aunque no se pueda comprobar, es lo que estábamos hablando al principio, Armando Vega Gil. Claro. O sea, ¿en qué momento se comprobaron las acusaciones? Sí, no, para nada. Y en una nota de voz que el bajista le mandó a un amigo, él decía, bueno, es que aunque no se compruebe lo que me afirman haber hecho, yo ya estoy jodido. Sí, claro. O sea, aunque no se compruebe una acusación, pues a fin de cuentas somos una sociedad que no puede separar al artista de su arte. Y aunque el autor esté en duda, el arte por ende lo dejamos de consumir. Sí, claro. Y creo que, o sea, ahorita que lo estoy pensando, no sé si tenga que ver, pero creo que viene muy de la mano con lo contemporáneo, ¿sabes? Porque a partir del dadaísmo surge algo que que dicen, ok, esta es la obra, pero lo importante no es tanto la obra en sí, ¿no? Lo importante es el discurso que viene atrás de esa obra. Claro. Lo importante es, ¿qué te estoy diciendo yo con esto? ¿No? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se dice? El concepto, el arte conceptual. ¿Cuál es el concepto de esta obra? ¿Qué te estoy diciendo? Y entonces, pues ahí es cuando te empiezas a meter mucho en, ok, me estás diciendo esto porque tú vienes de tal lugar, porque tú eres tal, porque tú no sé qué. Y lo vemos en todos lados, ¿no? Si tú no puedes ir ya a un museo de arte contemporáneo sin que haya un guía que te esté explicando, que te esté explicando, a ver, pues es que él nació aquí y pasó por esto y pasó por lo otro, y por eso es que hizo esto y por eso es que pasa todo esto. Pero, por ejemplo, me acuerdo ahorita de Kunz, ¿no? Que estuvo en el Jumex. Tú llegas y te dicen, no, pues es que él bien anticapitalista y por eso se burla de los medios y de todo esto con su obra, y dices, wow, pues qué chingón, qué chingonería que haga esto y qué padre que su arte lo dedique a esto. Pero luego escuchas que de sus Rabbits los vendió a millones y es como la obra a mayor precio vendida del mundo. Ya pasó esta pintura, la que era como un hombre viéndose a sí mismo nadar. Esa era la más cara, creo que, o sea, ubicados en... Es una pintura que tiene BoJack Horseman en su casa. Ah, ya sé. Esa era la más cara de toda es la obra de arte más cara. Luego llega una de estas que es como un globo, algo así. Ah, sí, porque él hace eso, ¿no? Con las figuras pop, como globos, como plastilina, como juguetes, ¿no? Sí. Los hacen colosales y de otros materiales. Y esto es Rabbit, es un globo de conejo hecho con metal, que hizo como 4 o 5 copias de él y todas las vendió a precios exageradamente altos. Exorbitantes. Ajá. Y dices, bueno, estás en contra del capitalismo, pero estás haciéndote millonario vendiendo tus obras a este precio. Pues, ¿dónde está la coherencia? Exacto, ¿no? Claro, pasa, por ejemplo, se me viene a la mente el movimiento que traía Rage Against the Machine, por ejemplo, este movimiento completamente anticapitalista. Sí. Y hoy en día los ves siendo headliners del Glastonbury. O sea, claro. No te vayas tan lejos, Residente, ¿no? Que siempre está como mensaje social, bien en contra de bien chairo y lo que quieras y pues vive como millonario también el morro. Claro. Y pasa tanto en arte como en movimientos sociales, o sea, Che Guevara. Imagínate, el hijo del Che Guevara. Híjole. Se me viene a la mente ahorita también. Y pasa esta innata, esta inherente imposibilidad de separar el arte del artista. Uh-huh. Incluso si no tienes a alguien que sea el artista. Véase el caso de Banksy. Banksy. Ok, veas el caso de Banksy. O sea, el mismo anonimato que tiene en sus obras es parte esencial de su trabajo, uh-huh. ¿no?
O sea, esta playera que se... No, esta obra que se autodestruyó. De eso hoy en día hay playeras que se venden a precios exorbitantes. Claro que se dice que fue una estrategia tremenda. Que fue una Sí, estrategia marketing. Que de hecho hace poquito el mismo déjame googlear eso. Es Banksy estoy seguro. tiene una tienda en línea que es meramente de él, en la que su mensaje es vender estas obras a todos menos a críticos de arte. Ese es como el concepto de su tienda en línea. Para que no se vendan a millones y millones. O sea, tú ves una playera así súper padre, rasgada. Pero 10,000, ¿no? O sea, No. O sea, son precios de... O sea, máximo 10 euros. Ah, mira. Ajá. Y entonces ese es parte del movimiento de Banksy. El negarle a los críticos de arte que pueden o sea, totalmente elevar exorbitantemente sus precios. Y los manda pues vaya, a la gente a la gente Común. Y eso obviamente es parte del mensaje de Banksy. Pero sigue vendiendo un buen, o sea, sigue Claro. vendiendo, sigue siendo parte de ese sistema, ¿no? Claro. Y aparte como en sí, ese es otro punto, ¿no? Los artistas que se vuelven la obra, como justo te vuelves el ícono importante y entonces ya no compras esta obra porque te gustó, sino porque es de tal persona, Sí. ¿no? Y eso pues empieza con Dalí, con Warhol y, Claro. y igual, ¿no? Ves a Dalí y dices, se pinta como este loco, como el surrealista, como el güey que estaba bien, ¿no? Ujú. El gorrito de aluminio. Ajá. Sí, exacto, ¿no? Y luego ves que todo era un teatro, que todo era él personaje. queriendo ser un personaje, y lo ves en sus grabaciones cuando es una persona normal y es un güey muy serio, o sea, es una persona que está como muy calculadora de todo lo que sucede, ¿no? Sí. Incluso se llegó a hacerle retratos a Franco, Sí. el señor Dalí. Ujú. Entonces, ahí dices, a ver, entonces, ¿quién es la obra? ¿Qué tengo que llevarme de aquí? Si es el surrealismo lo importante, si es ¿qué tenemos que hacer con Dalí? ¿No? Porque hay obras muy, muy impresionantes, ¿no? Que las ves y te producen cosas, pero lo hacía por el arte, lo hacía por el dinero, lo hacía por la fama, Sí. ¿no? Sí, o sea, ya el artista es como un factor intrínseco en la obra, ¿no? Como tal. Y yo quería comentar que también separar a la obra del autor, o más bien dejar de consumir a un autor por quien es, tiene que ver también con juicios personales, es decir, por qué lo admiras, porque también tú puedes entender el arte, o sea, o tú puedes apreciar el arte bajo el entendido de que ser talentoso, ser un buen artista, ser bueno en lo que haces no es sinónimo, o eso no hace implícito que sea una buena persona el artista en cuestión, ¿no? Es decir, debería ser así, o uno pensaría que de ahí la decepción a veces, ¿no? Porque uno pensaría que tendría que ser así. El arte sirve para sensibilizar, ¿no? El arte es el aparato con el cual construimos ciudadanía, supuestamente, ¿no? Es decir, los países que más leen son más desarrollados, hay gente más entendida, con causas sociales de todo tipo. Pero si uno aprecia el arte bajo el entendido de que no es necesario, o sea, no es sinónimo ser un buen artista de ser una buena persona, pues entonces solo contemplas la superficie, que podría ser bien el arte más allá del contexto, pues entonces es más difícil que dejes de consumirlo porque resulta que el artista está envuelto en una controversia, ¿no? Sí. Tal es el caso de muchos artistas. Si tú te identificas con su obra porque dices, no, este güey escribe libros para mí, o hace películas que son casi casi para mí,
O sea, la siento y empatizas con él y dices, yo seguramente soy como él porque justo esto que está diciendo yo lo he pensado durante mucho tiempo. Entonces, la admiración pasa del arte como tal al artista, ¿no? Y ahí es cuando quizás no creo que sea obligatorio pensar, tengo que pensar, o sea, tengo que unir el factor arte con el artista, sino se da como un hecho natural, ¿no? O sea, si yo lo admiro por lo que es como persona y por lo que ha entregado como persona, por lo que expresa, entonces quizás cuando uno se da cuenta que es difícil empatizar con alguien que no es como tú, que resulta que no era lo que aparentaba, pues entonces uno deja de consumirlo por el simple hecho de que ya no se identifica o se perdió esa identidad con Sí, el artista, ¿no? es algo difícil, ¿no? Porque no sabes muy bien qué es lo correcto de hacer, porque sí, por un lado, si tú sigues consumiendo esos productos de esta persona, que sabes que está haciendo un acto reprochable, Uh-huh. seguir consumiendo sus productos es seguir apoyándolo, Claro. seguir apoyando a que siga con su vida como la tiene, ¿no? Decirle, pues todo sigue igual, no ha habido consecuencias de lo que hice, pues no voy a hacer nada al respecto. Pues entre comillas, o sea, la muerte del autor viene solamente cuando eres ignorante acerca del contexto. O sea, por ejemplo, veas en los 90s, ¿no? Con Bill Cosby. O sea, ¿cuántas acusaciones que se comprobaron no le tiraron su show hasta ya más entrada la década de los 2000? O sea, y hubo gente que seguía consumiendo su contenido. ¿Por qué no? No era la inmediatez de la información, ¿no? Sí, claro. Por eso vemos que hoy es más fácil poder separar al artista de su arte por esa inmediatez de la información, por saber, bueno, pues este artista hizo algo que a mí no me termina de convencer. No comulgo con Ajá. lo que no comulgo, ¿no? Puede ser tanto un acto reprochable como siquiera, o como una ideología política, desde ahí. Claro. O sea, si hay un artista, o sea, neonazi, por ejemplo, pues no vas a consumir su arte. Exacto. Porque no comulga con tu idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es al revés? O sea, si tanta admiración tienes por ese artista que de repente te dice soy neonazi, bueno, pues entonces yo también voy a hacerlo. Eso es lo que iba. Sí. Y bueno, o sea, creo que no hemos avanzado mucho, entonces, ¿se debe separar el arte del artista? No, ¿por qué hiciste esa pregunta? Yo creo que, o sea, por lo que hemos estado platicando, yo creo que no podemos englobarlo como en un sí o un no. Exacto. Sino más bien se trata de casos, de épocas, de situaciones, ¿no? Y de cuestiones muy íntimas, ¿no? Uno decide o no decide dejar de consumir o dejar de apreciar el arte de cualquier artista porque dejas de empatizar con él, por cualquier cosa, pero es como una cuestión muy personal, ¿no? Y en casos muy particulares, porque también depende de tu ideología. Puede que salga una controversia de cualquier artista y tú no lo consideres tan grave, ¿no? Y puedas seguir escuchándolo, viéndolo, apreciándolo sin un peso, una carga moral. Y en otros casos donde te parezca reprobable y digas, yo no puedo, o sea, no me siento cómodo ahora sabiendo que este güey es como es, ya no me siento cómodo al consumirlo o al escucharlo. A fin de cuentas es un dilema moral muy personal. Ajá, o sea, ¿sabes depende de dónde cada yo creo persona. dónde yo creo que radica? Yo creo que cuando este acto que hace el artista no es coherente con su discurso o con el discurso que quiere dar a entender, ahí es cuando la gente se emputa más.
ahí es cuando verdaderamente sí es necesario decirle, a ver, nos estás timando, güey, no puedes hacer esto. Claro, pero incluso en esos casos depende del mismo espectador o del escucha. Por ejemplo, con Residente. Puede que hay gente que, o sea, ni está enterado de qué sucede con Residente, ni le atribuya a su obra un factor de mensaje social. Diga, pues a mí me gusta mucho esta rola porque suena bien y me gusta bailarla. Y la voy a seguir escuchando, aunque Residente viva en Estados Unidos, tenga el mejor carro del año. Y otros que hayan apreciado su obra por las dotes sociales que tenía, ¿no? O sea, que diga, o sea, este güey me encanta porque está hablándole a los más desfavorecidos, a los marginados, a los barrios bajos de todos de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces yo comulgo con esa idea y entonces soy fan de Calle 13 y de Residente. Y de repente te das cuenta que no es coherente con su discurso y lo dejas de escuchar porque ya no comulgas con su actuar, ¿no? O no, o a lo mejor lo sigues escuchando. Exacto. Pero pues simplemente ya no lo apoyas. Exacto. A la persona. O sea, depende mucho por eso digo, entonces como lo puedes consumir, o sea, no hay nada de malo, nadie te está juzgando en realidad. Y es que la verdad es que en realidad es, de nuevo, pues, ¿a quién le importa si sigues escuchando tú a Residente? Sí. O sea, con el hecho de que tú sepas, de que estés consciente de su actuar de su actuar que es incoherente con su mensaje, o sea, con el hecho de que tú sepas, yo creo que ya estás haciendo, lo suficiente por informarte. Ya de ahí a que quieras dejar de apoyarlo porque sabes que cada stream en tu Spotify va a darle cierta regalía a Residente, ese ya es otro tipo de acción que puede ser tanto tan válido como el seguirlo escuchando y saber que no es el amor de persona que crees que es. Exacto. Charles Manson tiene un disco, el asesino serial, le sacaron un disco porque además era músico. Ah, sí. Sí, o sea, tiene un Sí, disco sí. y no está tan malo. Sí, de hecho Yo lo escuché y no está mal. El asunto es entender que son hechos, o sea, que lo que hace por ejemplo, una violación, acosar a una mujer, es un delito y es condenable. De ahí a apreciar o no su obra es una cuestión muy íntima y muy personal que puede, o sea, que tiene implicaciones con tus principios, con tus valores, con tus ideas. Eso es otra cosa. Uh-huh. Pero no dejar de entender que son hechos condenables. Pues toda la música... Separar al artista de su obra, ¿no? Toda la música de reggaetón, ¿no? O sea, no toda, pero pues cuando... O sea, yo llego a un punto en el que digo, ok, está bien, se aceptan todas las cosas. Sí, y no todas las canciones de reggaetón con espuma en la boca, pero hablan de no todas las canciones de reggaetón hablan de misoginia y hay unas que tienen hasta eso letras chidas, ¿no? Sí. Hasta eso sí hay sentimiento, ¿no? Por así decirlo. Sí, no pero lo que es ninguna, curiosamente. Pues Calle 13 es reggaetón. Atrévete es reggaetón. Atrévete es reggaetón. Definitivamente. Sí, claro. Ajá. Y algunas rolas, o sea, tiene otras rolas que es reggaetón. Sí, la que sacó Mon Laferte hace poco tiene un mensaje muy chido. Con el Guayna. Ajá, la de plata. Pero lo que yo siempre digo es, ok, si van a poner esa música, si les agrada el beat, si les agrada cómo está muy chido, pero nada más hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que estás cantando? No puedes mandar ese mensaje a un niño, ¿no? Exacto. No puedes mandar ese mensaje a alguien que está en desarrollo porque inconscientemente lo estás incitando a la violencia. Yo creo que eso se puede llevar a todos lados. O sea, en la escuela no se trata de que dejes de enseñar a Picasso. No se trata de que dejes de enseñar... Que niegues un aporte cultural. Que niegues un aporte cultural, exacto, sino entender qué es lo que hizo, entender que hizo estos aportes, pero esto es reprochable en nuestra sociedad hoy en día por esto y por esto y por esto. Estos no son los valores éticos que manejamos en la sociedad
Y pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Al final. Sí. Tú decides ya si en el hoy en día, si qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si seguir apoyándolos, como tú decías, ¿no? Si... O de qué lado de la trinchera estás, pero eso más que nada, ¿no? Tener la conciencia de lo que está pasando. O sea, ver más allá de lo evidente, diría Claro, Calimán. siempre. Sí, o sea, no consumir todo sin el mínimo criterio, la conciencia, ¿no? O sea, uno tiene que ser consciente de lo que escucha, de quién lo escucha. Sí. Y Al final el arte es de interpretación. Claro, eso quiero decir, es el papel del consumidor, el no separar ese arte del artista. Uh-huh. Puedes disfrutarlo, pero también tienes la responsabilidad de estar consciente de quién hizo lo que estás disfrutando. Exacto, eso es interesante, por una cuestión de responsabilidad, por lo menos informarte y por lo menos saber quién es ese artista, qué es ese artista, qué hace, ¿no? De ahí a la obra es otra cuestión. E igual es por una situación de principios, porque tampoco estamos obligados a ver la biografía de un artista pues, cuando leemos un libro de él o escuchamos una rola, ¿no? O sea, es un tema de principios de si me quiero informar de qué es lo que estoy consumiendo. Sí, pues al final si tú lo vas a decir, si tú vas a usar esto como para identificar una postura tuya, sí, no puedes no saber quién era esa persona, claro, ¿no? Si vas a decir, mira, pues está bien, yo voy a citar a ¿cómo se llama esta rola? Yo voy a citar a Molotov, ¿no? Voy a citar a Molotov, voy a citar la rola de Gimme the Power, ¿no? Y porque yo siento que con esto me identifico y porque esto y esto y esto, ¿no? Pero, pues si lo vas a usar, tienes que estar obligado como, pues, tú mismo por lo que te puede llegar a implicar. O sea, si tú tomas esta postura de este grupo musical, pues también no solo estás tomando esto, estás tomando el trasfondo de lo que hay ahí atrás. Ajá. Estás tomando, pues todo de lo que hablan, ¿no? Exacto, sí. El discurso completo, ¿no? El discurso completo. Pues muy bien. ¿Hay algo que concluir al respecto? ¿Cuál sería la conclusión de ustedes sobre este tema? Pues creo que ya lo dijimos, pero pues nada más para dejarlo así como en un cuadro muy general. Ajá. Esto pues abre muchos debates más. Para que la gente se vaya a minuto 44 y ya, a ver qué dicen esto. Sí, pues... Yo creo que últimamente, ¿a quién le importa, no? Es muy personal este juicio moral que puedas hacer sobre tus artistas, pero, como decía hace poquito, tienes esa responsabilidad como consumidor de saber de nuevo qué estás consumiendo. Sí. ¿No crees? Uh-huh. Sí, pues yo creo que al final no tienes que irte a ninguno de los extremos, ¿no? No se trata de, no mames, Picasso era un misógino, ya no voy a ver sus pinturas nunca. Sí, no, se cancela ya, no existe Picasso. Sí. Basura, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, tienes que, y tampoco se trata de, wow, es que Picasso era un genio y nada le puedes reprochar porque era un genio. Ajá. Y su arte, pues con lo que hizo ya paga todo lo que hizo mal, ¿no? Con lo que dejó paga todo lo que hizo mal. No, tampoco puedes irte hacia allá, ¿no? Es ver primero qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me deja artísticamente, qué es lo que me deja ideológicamente. Claro. Pero qué hay atrás de todo eso, quién era Picasso, en qué cosas estoy de acuerdo con la vida de Picasso y con lo que hizo bien, lo que hizo mal, muy subjetivamente hablando. Claro. En qué concuerdo, en qué no concuerdo. Y siempre va a haber eso, ¿no? Ahí va a haber cosas que te gusten, cosas que no, cosas que por necesidad social no tenemos que apoyar. Uh-huh. Y cosas que por necesidad social no debemos olvidar. Claro. Bueno, yo diría que no hay que ser, o sea, seres apoltronados o comodinos, o sea,
Maniqueos. O sea, al final ni rechazar todo lo que... O sea, todo arte por el hecho de quién era el artista, ni tampoco aceptar o consumir todo de manera gratuita. O sea, es decir, cada caso es particular y en cada caso hay que establecer un juicio y eso es muy importante, ¿no? Y es muy difícil que todos coincidan en ese juicio, ¿no? Tú decides qué consumir, por qué lo vas a consumir, pero tienes que ser consciente también de ello, ¿no? Y entonces, o sea, siempre me parece que hay que ser seres, o sea, gente crítica en todos los casos en particular. Claro. O sea, en cualquier materia, lo peor que puedes hacer es restarle complejidad a los temas que son complejos, ¿no? Y este tema es un tema complejo porque se compone de muchos casos particulares que cada uno habría que juzgar, que cada quien tendría que juzgar por... Sí, por es sí sobre mismo, ¿no? infinidad de debates más, ¿no? Exacto. Claro, y no es una misma receta para todos los artistas. De Exactamente. nuevo, o sea, tienes que tener este juicio y tú decides si lo vas a tener o no. Si vas a disfrutar de esta canción por el simple hecho de que te gusta escucharla, o si la vas a escuchar sabiendo el trasfondo que tiene el desarrollo de esa canción, de saber quién era su artista. Es una decisión muy personal, a fin de cuentas. Exacto. Fun fact, ¿saben cómo se llama el gato de Lovecraft? No. ¿No? Se los dejo de tarea. A ver. Buscar cómo se llamaba el gato de Lovecraft. Vean el Twitter de... de Bradley ahí va publicando la respuesta. O sea, lo invitamos y nos deja tarea. ¿Quién es eso? Qué nefasto. ¿Qué No me escuchen. Estoy cancelado. Bueno, pues eso es todo. O sea, al final la respuesta es que no hay respuesta, ¿no? Nos aventamos... Pues la respuesta es que hay más preguntas Ay, que hacerse. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en cualquier espacio, en Spotify, en YouTube, en donde sea que lo hayan escuchado. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a Braulio Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Por acompañarnos, por aportar. Ojalá puedas volver a alguna otra emisión. Estaría rifadísimo. Pues yo creo que estuvo muy ameno el día de hoy, estuvo muy bien. chido, llegamos a conclusiones interesantes. Sí, ¿no? Espero que a ustedes les haya gustado, queridos Si lo radioescuchas. escucharon, neta, gracias. Sí. Sí, se lo aventaron, es un mérito muy cañón. Un aplauso desde aquí, desde mi lugar. Sí. Gracias. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Síganos Síganos en Twitter. en YouTube, en Chance digo Twitter y Spotify. la gente dice, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando este chico? Glosario de palabras del día de hoy. Twister es Twister. igual a Twitter. La red social del pájaro. Twitter, como le quieran decir, porque cada quien le mete En su el mamá. Twister. Sí. En el Twister. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nuevamente nos despedimos con un bonito adiós. Ya, córtalo, por Ok, favor. esta ha sido Se me tercera. cuidan. Los amo. Esta ha sido tercera llamada. Hasta la Hasta la próxima.